Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenido a la Asociación de Amigos de la India. Hoy tenemos con nosotros a Joan Antón Crespi, que nos va a hablar del autoconocimiento cuántico. Esto es una conferencia de presentación previo a un curso que se va a dar aquí en el centro los jueves por la tarde. Vale, gracias. Bueno, pues hoy toca, digámoslo así, presentar estas 6 sesiones que sucesivamente van a servir para esclarecer lo que es el autoconocimiento cuántico, incluso cómo podemos realizar una introspección. Primero de todo, veremos que os voy a leer todo lo que serán estas 6 sesiones. En la primera, que aparte es exponer lo que ahora diré, digamos que saldrá una versión de cómo vemos la realidad. Con un ejemplo muy sencillo, lo tengo aquí, ¿es que parece sencillo? Pero ya veréis lo que en un momento dado puede suceder si se ve de una manera o de otra. Y después, también, ¿por qué profundizar en ese interior cuando precisamente uno se da cuenta de que profundizando es encontrarse a sí mismo? Esto sería lo que vamos a hablar hoy. Entonces el próximo será sobre la conciencia. Claro, sobre la conciencia, lo primero es ¿qué es la conciencia? Ahora, también dentro de esa no definición de la conciencia, porque no tiene una definición concreta, hay que poder observar lo que las diferentes filosofías tienen sobre este tema. Después, evidentemente, sale el conocimiento interior. Pero, claro, el conocimiento interior visto hacia una forma superior de conciencia. Y aquí empezaremos a ver diferentes niveles. En otra sesión se hablará de la conciencia en sus formas. Digámoslo así, que el discernimiento de las conciencias, podríamos decir, bueno, pues una conciencia material, una conciencia mística y una conciencia espiritual. Ya veréis que son diferentes formas de interpretarlo. Estamos en la misma, en la realidad de los estados de esta conciencia, también se hablará. Las formas de vida, porque claro, si nosotros nos consideramos como una forma excepcional, los demás seres vivos, ¿qué son? Por lo tanto, tenemos que ver dónde está esa unión que nos demuestra que nosotros somos un punto más de una forma de vida, ya no en el sistema solar, sino en el universo. Evidentemente, ese día hablaremos de la conciencia cósmica. En otra sesión, hasta por evidencia, hay que hablar de la materia y del universo. Entonces, claro, si nosotros podemos empezar a comprender lo que es la materia, alguna cosa podremos dar dentro de este camino interior para llegar a la espiritualidad. Entonces significa que no hay que hacer separaciones, sino todo lo contrario, uniones. Haciendo una unión de todo, vemos que la forma espiritual, digámoslo así, se manifiesta en algo material, digámoslo así. Dentro de este día también saldrá por qué de la materia inerte sale una célula viva. Evidentemente,
el concepto de ¿somos una máquina biológica? En ese mismo día también se podrá indicar ese presente nulo, porque el presente acaba de pasar. Por lo tanto, si acaba de pasar, ¿de qué estamos hablando? En otra sesión hay que hablar de la experiencia y de la percepción. En ese día saldrá explicado detalladamente la experiencia que yo pasé. Evidentemente, se podrá incluir, digámoslo así, las alteraciones psíquicas para comprender ciertos estados. Y también saldrá una cosa importante, que son los órganos que nosotros tenemos dentro del cuerpo, que todos tienen una energía. Y estos órganos, evidentemente, están entrelazados, unidos, incluso con unas funciones muy claras. Claro, en otro día también se tiene que hablar del sueño. ¿Qué es el sueño? ¿Por qué soñamos? Porque en el sueño se puede ejercitar lo que se llamará los sueños lúcidos para poder encontrar ciertas experiencias y ciertas realidades de uno mismo. Finalmente, el último día no es que sea de conclusiones, pero sí que quiero que salga una forma de entender esa espiritualidad relacionada con el planeta. Porque es muy fácil decir, no es que yo soy muy espiritual, y después cuando se sale a la calle, se coge un trozo de papel y se tira a la calle en vez de guardárselo y tirarlo en algún sitio adecuado. Tiene que salir también esa forma explicativa de que el planeta donde habitamos es un organismo vivo. Y también, claro, hay que hablar de una cosa importante, una única vida dentro de un universo tan enorme, ¿sería lógico? ¿O hay que conceptuarlo bajo un punto de vista de un destino que precisamente es imprevisible? Parece que no tenga sentido, pero eso lo veremos el último día. Bien, me gustará que en estas 6 sesiones haya un intercambio de, digámoslo así, de preguntas o de algo que no habéis entendido en mi explicación. Y es lógico. Yo a lo mejor me expreso, evidentemente me expreso a mi manera y, claro, alguien puede decir, pues no lo he entendido. Pero claro, cualquiera le pregunta, pues no. Aquí hay un blog en blanco y me gustará que si tal como vaya saliendo la explicación, se pueda levantar una mano y podáis decir, esto no lo entiendo. Yo lo apuntaré y si entra en la explicación del día, pues la podremos dialogar. Porque lo importante es el diálogo. Y lo importante es que de ese diálogo salga la reflexión. Y la reflexión es vuestra. Porque yo ya he tenido la mía. Y por mucho que os explique mi experiencia, yo no puedo traspasárosla. Como no puedo, tengo que explicarla y entonces compararla con vuestra inquietud, vuestra pregunta, vuestra reflexión, vuestra opinión, etcétera, etcétera. Cuantas más cosas salgan aquí apuntadas, significará que estas 6 sesiones han dado su fruto. Y ese fruto es importante porque se basa en algo tan sencillo como el discernimiento. No se puede catalogar todas las cosas
de una misma forma. Entonces, para poder desarrollar el tema del autoconocimiento, evidentemente cuántico, se tendrá que llegar a través de diferentes disciplinas que se pueden enumerar, por ejemplo, biología, ciencia, astronomía, el cosmos. Todo esto refleja una realidad, una verdad, pero significa que entre todas hay que hacer el máximo esfuerzo para unirlas. Yo no puedo estar hablando solo de biología y olvidarme pues de las matemáticas. Y vosotros diréis, ¿qué tiene que ver las matemáticas con la biología? Pues que la biología tiene fórmulas por las cuales las matemáticas tienen que intervenir. Significa esto que yo no voy a dar aquí una profundización de ningún tema. Solo hablaré de cosas concretas, cosas que se puedan dialogar y cosas que se puedan reflexionar. Pero siempre hay preguntas. Y en estos momentos yo voy a hacer dos preguntas. La primera, ¿qué finalidad existe para el ser humano? Fijaros que no he preguntado qué somos o si verdaderamente somos algo especial. No, he preguntado qué finalidad existe para el ser humano. Y esta pregunta la tendré que resolver junto con vosotros durante estas 6 sesiones. Porque si no encontramos una finalidad, el ser humano adquiere una circunstancia depresiva. Ya no es decir si sirvo para esto o si sirvo para lo otro, o sé hacer esto o sé hacer lo otro. No. Es qué finalidad existe. Y después, claro, si yo tengo que pensar en una finalidad, puedo preguntar inmediatamente si hemos sido modificados. ¿Hemos sido? Si hemos sido modificados. Porque dentro de estas 6 sesiones hay cosas que nos llevan a una conclusión, por un lado, de que verdaderamente hemos sido modificados. ¿De acuerdo? Pero por el otro lado, resulta que no acaba de ser lo suficientemente explicable esa modificación. Ahora hago un paréntesis. Si alguien, por ejemplo, ha estado al tanto de lo que ha pasado hace 15 días en Montserrat, hubo un congreso de ufología. Importante, muy importante. Pero es que, digámoslo que siguiéndolo, te das cuenta de que intentan explicarnos, pues, que algo existe y que ese algo interviene en la raza humana. Y claro, la pregunta es, bueno, ¿y qué interés tenemos nosotros para esos seres que igual que nosotros son más avanzados? Porque del momento que han llegado aquí, son más avanzados, tienen una tecnología superior, no son dioses, son seres humanos evolucionados, y he colocado humanos, por el sentido de que los humanos se diferencian de los animales, ¿vale? Pero claro, cuidado, porque algunas personas están explicando cosas que tienen que discernirse con una forma de una tranquilidad enorme. Porque entonces cabe la pregunta de que si nosotros hemos sido modificados, los animales también. ¿Por qué no? Y vosotros preguntaréis, ¿y qué sentido tiene que los animales hayan sido modificados? Uno muy sencillo. Observad algunas especies, una cantidad enorme de, digámoslo así, de reproducción.
si no hubiera esta cantidad enorme de reproducción, los que se comen a estos animalitos, pues no tendrían comida, tendrían que comer otra cosa. Y claro, la pregunta está, ¿y ese equilibrio quién lo ha decidido? Una vez le pregunté a una persona, digamos, muy espiritual, no está ya aquí, murió, pero la pregunta mía fue la siguiente, digo, escucha, ¿me puedes explicar por qué el krill sigue siendo tal como hace millones de años que salió como krill? Y la verdad es que no me supo contestarla. La única conclusión a la que llegamos los dos es que el krill era necesario porque si no, la cadena que va detrás del krill no existiría. Claro, al decir no existiría, el día que hablemos de la materia, os tendré que decir, cuidadín, porque si la materia no tiene ese equilibrio, no existiríamos nosotros aquí. Bueno, pues si hay respuesta, no precisamente porque sean unas respuestas concretas, entonces tengo que decir que somos una conciencia en evolución dentro del universo. Y la respuesta es no. Yo he dicho, ¿somos una conciencia evolutiva en el universo? Y continúo respondiendo no. Bueno, entonces la segunda pregunta es, ¿somos una manifestación de energía que está en todo el universo? Y la respuesta es sí. Entonces, ¿cómo puedo yo discernir estas dos preguntas? Fijaros bien, siempre haciendo el esquema de esa línea por la cual... Vaya, ¿no viste? Vale. Pues siempre haciendo una línea entre lo que es manifestación y lo que es una energía que no se sabe ni se puede determinar, si todo esto lo englobo, estoy diciendo vida. ¿De acuerdo? No hay ninguna, digámoslo así, discrepancia. Pero esta vida es espiritual, no es material. Por lo tanto, en mi pregunta de si somos una conciencia evolutiva, esto tengo que decir que no. Y vosotros preguntaréis, ¿y no evoluciona? Ya hablaremos de por qué no evoluciona. Porque es conciencia pura. Pero lo hablaremos. Entonces, ¿dónde está la evolución? Aquí. Por lo tanto, significa que en la vida manifestada nosotros sí tenemos una evolución. Y esta evolución, aparte de que corresponde a una vida única, no tenemos otra vida para decir me equivoqué y ahora lo hago de otra manera. Como no la tenemos, en esta vida tenemos que evolucionar lo más profundamente posible. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Todo está claro? ¿La manifestación no es energía? Por supuesto. Pero son dos estados, O sea, vamos a ver. Fíjate que me lo coloco como pregunta. Vamos a ver. Si decimos que esto es permanente, existente, omnipresente y encima puro, pero no en el sentido de pureza,
sino en el sentido de que no hay subjetividad, es objetivo. Significa que si no hubiera manifestación, esto continuaría siendo igual, ¿o no? Por lo tanto, si continúa siendo igual, no tiene por qué evolucionar, porque es omnipresente, es objetivo, es permanente. Pero en el mismo momento en que se manifiesta a materia, cualquier cosa manifestada ocupa dos estados. Un estado más este estado. Dos estados en uno. No una dualidad. Significa esto que cuando dejamos de vivir, ¿qué queda? Energía. ¿Está claro esto? Muy bien, pues si está claro, y todo lo que podemos observar es una partícula, que también saldrá el día que hablemos del átomo, me estoy refiriendo a materia. Pero yo la energía no la puedo observar, solo la puedo percibir. Y significa que si estoy percibiendo algo, ese algo, entre comillas, le puedo dar el nombre que yo quiera. Desde, pues digámoslo así, una esencia, hasta una alma, hasta pues un producto por el cual puedo tener sentimiento y emoción, o simplemente algo. Y como algo no es adecuado, pues le coloco, entre comillas, conciencia local. ¿Por qué conciencia local? Porque yo no puedo pretender ser un todo, porque soy una individualidad subjetiva. Pero dentro de mí hay esa individualidad objetiva, que no es el todo, significando que es conciencia local. ¿Queda esto bien claro? ¿Queda esto suficientemente explicado? ¿Hay alguna duda? Bueno, entonces mi punto de vista ya lo sabéis. Yo me baso en que conciencia total, mente total, cósmica, Dios, el que queráis nombrar, produce una manifestación. Cuando hablemos de la materia ya veremos por qué la produce. Pero de momento, que sea muy claro que la parte de arriba es objetiva y la parte de abajo es subjetiva. Por lo tanto, esto significa que si es objetiva, no puedo decir que tenga jerarquía. La jerarquización de todos los conceptos superiores es por una imagen que nosotros, los seres humanos, hemos realizado de algo que no comprendemos. Antiguamente, pues esa comprensión era de unas divinidades, y estas divinidades hacían, deshacían, movían, y claro, como estaban allí, automáticamente, si nosotros teníamos una jerarquía de un rey, un príncipe, los demás, los trabajadores, los que pedían limosna y todo esto, pues arriba también tenía que ser igual. Entonces no estamos hablando de lo mismo, porque si acabo de decir que lo de arriba es objetivo, no puede tener jerarquía. ¿Está claro esto? O sea, que si os fijáis, si no hay jerarquía, yo puedo concebir, interpretar, bajo mi punto de vista de un ser humano, que ese sentido objetivo es lo más sencillo de la naturaleza y lo estructura todo, pero sin determinarlo. Claro, si no determina,
significa que a partir de ahora hay posibilidades, y esto saldrá en otro momento. Entonces, esa conciencia como forma sería una identificación de la unidad local. Claro, si yo soy una unidad local y estoy dentro de otras unidades locales, mi comprensión hacia algo interior que percibo tiene que ser lo más simple posible, porque encima me está dando la vida en cada presente. Esto, el día que yo explique la experiencia, lo comprenderéis, pero fabulosamente bien. Bien, entonces, digamos que yo podría decir de que las religiones tienen su forma de razón, porque algunos dicen diseño inteligente, otros dicen arquitecto cósmico, otros dicen mente universal. Todo es un indicativo de lo mismo, de esa sensación que ha de existir, porque si no, ¿cómo existe la materia? O sea, si nos convertimos así de buenas a primeras en ateos, y el ateo dice, no, es que solamente hay materia. Vale, de acuerdo. ¿Y está estructurada la materia? Y el ateo contesta, sí. ¿Y por unas leyes? Hombre, claro, la física dice que hay 4 leyes fundamentales. Vale. ¿Quién las ha implantado? Si coloco automáticamente esa jerarquización que acabo de insinuar hace un momento, pues no contribuyo a nada al camino interior que cada cual tiene que hacer. Pero si digo, no, escucha, señor ateo, esto es un programa, pero no lo ha realizado nadie. Si no lo ha realizado nadie, significa que el programa ya existía porque era autoproclamable. Es lo mismo que decir, cuando le preguntan a la religión, oiga, antes del Big Bang, ¿qué había? Y la religión dice tranquilamente, no, estos son temas de Dios. Y tienen toda la razón del mundo en contestar así. Porque antes del Big Bang no había nada de lo manifestado hasta ahora. Fijaros que yo he colocado la manifestación. Por lo tanto, si no había nada y se manifiesta, ese algo es lo que acabo de decir, que se le puede llamar el camino espiritual o el encuentro con el camino espiritual interior. Entonces, estamos en una vía por la cual esa conciencia cuántica nos lleva a comprender nuestro interior. Bien, si se ha colocado ese programa que no lo ha programado nadie y que es autoprogramable, se entiende inmediatamente que esa autoprogramación es a cada presente. Por lo tanto, el sistema explicativo de una física cuántica de posibilidades da a entender que a cada presente se escoge una posibilidad. ¿Quién la escoge? Ya lo hablaremos, porque ahora no toca. Muy bien, digamos que, fijaros bien, tiempo y posibilidad es lo que marca una evolución. Porque si yo tengo que comparar tal como somos con hace 2000 años los romanos que habían, o hace 5000 años las tribus que habían, evidentemente pues nos parecemos, pero no somos iguales. Nuestro pensamiento es diferente. ¿Qué ha necesitado ese pensamiento? Tiempo
tiempo, ha necesitado